estamos de nuevo en una sección más de Hogar Más Vida, que vamos a tener una serie de consejos que nos traen pues nuestros colaboradores habituales. Raquel Acusada, buenos días. Javier Tomás. Buenos días, Ángela. Bienvenidos de nuevo a los dos. Gracias. Y contadnos un poco, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues buenos días a Ángela, gracias por dejarnos participar otra vez aquí en tu programa y sobre todo pues gracias a todos los oyentes y espectadores que cada martes están ahí escuchándonos un poquito, ¿no? Hoy hoy queríamos abordar un tema que consideramos de gran importancia y que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Estos programas atrás hemos hablado un poco de lo que es el baño, la adecuación de la bañera, el movimiento de las ayudas en los muebles de la cocina, etcétera, etcétera. Y hay un factor muy importante en el cual pues muchas veces no se tiene en cuenta, que es la iluminación, ¿no? La iluminación dentro de los entornos. Somos conscientes de que más del 80% de la información que recibimos viene a través de nuestra vista. Entonces, claro, en muchísimas ocasiones pues no se tiene en cuenta realmente la importancia que tiene a la hora de desplazarnos por los diferentes elementos o las diferentes estancias, o incluso la posibilidad que tiene de mejorar nuestra salud, como podremos ver también en los estudios que hemos realizado, ¿no? En Hogar Más Vida, pues la iluminación le damos un valor muy importante. De hecho, estamos participando en varios estudios que luego comentaremos más detenidamente, porque consideramos que realmente las personas, ya no solamente a nivel de lo que hablamos del desplazamiento, de su seguridad, de poder facilitar la deambulación o poder acceder a cualquier cosa, a cualquier trabajo, pues también lo que es la mejora de su propia salud, ¿no? Es importantísimo. Uh-huh. ¿Cuáles son estos elementos de iluminación que hay que tener en cuenta? ¿Dónde? Bueno, yo fundamentalmente lo que tendríamos en cuenta es, como decía, la deambulación, ¿no? Porque la iluminación, como todos sabemos, empezamos con el hombre al principio de los tiempos, cuando venía del fuego, ¿no? Cuando hicieron las primeras hogueras, y de allí, pues fue evolucionando hasta lo que tenemos ahora con lo que son las bombillas y la tecnología LED. Esa tecnología nos permite, de hecho, facilitar muchísimos aspectos dentro de nuestras viviendas o dentro de nuestros entornos. La deambulación, como digo, nos permite el reconocer los espacios físicos, tanto lo que son posibilidades de caídas, el desplazamiento dentro de las habitaciones, el desplazamiento dentro de las comunidades, todo lo que conlleva cualquier obstáculo que nos pudiéramos encontrar. Igualmente la localización, a la hora de poder el acceder a un elemento, un interruptor, a la hora de acceder a cualquier elemento, un armario, cualquier elemento que tuviéramos en la zona de nuestro entorno, o las actividades de la vida diaria también, fundamentalmente los trabajos que ejecutamos tanto en cocina, salón, lo que es diariamente nuestras actividades normales, ¿no? Y hay dos temas muy importantes que son, como bien digo, la iluminación biológica, ¿no? Entre comillas, o iluminación circadiana, porque todos los seres vivos funcionamos en relación a la luz del sol, y es uno de esos factores que influyen realmente en nuestra salud. Y lo que es la iluminación de emergencias, igualmente la iluminación de emergencias o de evacuación es un tema a tener muy en cuenta, y que como vimos en el anterior estudio que hicimos de accesibilidad en las comunidades, la verdad que no se tiene muy en cuenta, y a la hora de una evacuación, a la hora de un accidente o a la hora de un peligro en cualquier entorno, una comunidad, un garaje o 1000 sitios, son elementos que no se están teniendo muy en cuenta y que pueden generar accidentes importantes. ¿Deberíamos en nuestras casas tener luces de emergencia? A ver, más que luces de emergencia como tal, siempre es bueno, ¿no?, de poder tener una iluminación. De hecho, la normativa en lugares y entornos donde tenemos los cuadros eléctricos, donde tenemos cuadros donde requiere una atención que haya que acceder a ellos por una emergencia, es obligado. Pero claro, a nivel de la vivienda, a ver, sí es positivo el poder tener alguna iluminación, por lo menos de señalización, para poder desplazarnos. Eso sí que, por ejemplo, a nivel de escaleras, a nivel de barandillas, a nivel de obstáculos que puedan generar una caída, sí que es muy importante el poder tener esas zonas delimitadas, ya no solamente a nivel del día a día, de la noche o del mínimo de iluminación, sino, como muy bien dices, a la hora de que nos quedemos sin servicio eléctrico, y poder tener esa evacuación, ¿no? Eso sí que es importante.
Estamos hablando de la iluminación circadiana, que se define así. El objetivo, pues como bien decís, mejorar la calidad de vida de todas las personas. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar estos? Porque tenemos entornos laborales, oficinas. Sí, la iluminación, digamos, yo no sé si sabes, Ángela, lo que son los ciclos circadianos. Explícanoslo. Vale. Los ciclos circadianos, digamos que el hombre se acostumbra, o sea, los seres vivos nos hemos acostumbrado a despertarnos con la luz del sol, ¿sí?, y acostarnos con la luz que empieza por la noche, ¿no? Entonces, nos regimos por la temperatura de la luz. Entonces, nuestro cuerpo se rige por la temperatura de la luz, hace una serie de segregación de sustancias, etcétera, etcétera, pero con esos ciclos, ¿vale? Es repetitivo, son estructuras neuronales que hacen una ritmicidad, ¿vale? Entonces, la iluminación biológica se basa en esa. Si hay una alteración, por ejemplo, en un ciclo circadiano, hay alteraciones que pueden ser cardiovasculares, se puede producir déficits sensoriales o motores, se puede producir alteraciones del sueño, alteraciones cognitivas. Entonces, todo eso, la iluminación biológica se basa en esos ciclos circadianos. Entonces, lo que hace es imitar un poco lo que es la luz natural, ¿vale?, dentro de un entorno, adaptar la luz artificial dentro de un entorno a que sea más natural. Porque imagínate una persona que está encamada en un hospital con la misma luz, la misma temperatura de luz, una temperatura fría activa el cerebro. Pues una persona que está todo el día encamada está todo el día estresada, todo el día no descansa su cuerpo, el ciclo circadiano está alterado. Sí. Entonces se producen esas alteraciones. Entonces, al implementar la iluminación biológica, lo que hacemos es mejorar esa salud. Por ejemplo, nosotros teníamos empezamos a hacer dos estudios, una en una residencia de ancianos de Muniesa y otra en un colegio de educación secundaria en el San Patricio, ¿vale? En Toledo, implementando esa iluminación, ¿vale? Los resultados, estuvimos haciéndolo durante 6 meses, pero vino el COVID, entonces tuvimos que suspenderlo. Entonces, durante esos 6 meses, con el terapeuta ocupacional de la residencia y con los técnicos ahí de la escuela, entonces lo que hicimos es coger datos. Los resultados fueron increíbles, o sea, en la residencia se mejoró los niveles de azúcar, se quitaron medicación, se mejoró el estrés de los pacientes, los ciclos de sueño, la atención, la depresión bajó en pacientes, se activaba. En el colegio, por ejemplo, mejor comprensión lectora, mejor calidad de las notas, los exámenes subieron una barbaridad, etcétera. Entonces, estos estudios queremos retomarlos otra vez, sí, ¿vale? Y estamos hablando con la Universidad de Zaragoza y con otros centros que tenemos para residencias y escuelas, que queremos retomar el estudio porque nos parece una cosa muy importante. Entonces, mejora en centros hospitalarios, en centros de trabajo, mejora la efectividad un 75%. ¿Vale? La efectividad en el trabajo. Entonces, lo importante que es el ritmo, ¿no? Solamente hay que tener en cuenta las personas que llevan turnos o que trabajan de noche. Correcto. ¿Cómo les afecta todo esto? Es un problema que muchas veces no tenemos en cuenta. Existen numerosos estudios, sobre todo a nivel de trabajos, como bien dices, a turnos o trabajos de noche o nocturnos. Incluso existen a nivel de hospitales o de zonas UBI, en hospitales internacionales. Y realmente lo que reflejan es eso, que cuando las personas permanecemos con la misma temperatura de color constantemente, nuestro cerebro actúa de una manera fija, entonces nuestro cuerpo no funciona de manera normal, nuestro ciclo vital no funciona. Claro, si nos damos cuenta, al amanecer y al atardecer, la temperatura de color del ambiente pues es una temperatura muy cálida, que lo que nos hace es reposar, tender a descansar, ¿verdad? Es lo que nos dicen con todos los aparatos electrónicos, que intentemos pues una hora antes de dormir apagarlos o bajar ese brillo, precisamente para favorecer el sueño, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Si nosotros estamos con una temperatura
temperatura fría, una temperatura azulada, una temperatura del centro del día, que es lo que nos produce actividad en nuestro cuerpo, porque nuestro cerebro genera esa sustancia para que estemos activados. Claro, si nosotros estamos durante muchas horas en esa tensión continua, pues nos genera estrés, ansiedad, se nos desbarajustan todos los niveles físicos. Claro, personas que desgraciadamente pues tienen que estar encamados, tienen que estar durante muchísimas horas trabajando o durante muchas horas dentro de esas mismas circunstancias y esa temperatura, claro, en una semana, 10 días no hay problema, pero con el tiempo, claro, les genera un daño irreversible, que de hecho, pues bueno, pues es importantísimo tenerlo en cuenta. Iluminación ambiente. Bueno, pues en la iluminación ambiente, yo realmente lo que comentábamos al principio, depende un poco de la situación de cada persona. Como todo en Hogar Más Vida, claro, la circunstancia concreta de cada persona influye a la hora de colocar cualquier tipo de bueno, pues en este caso de iluminación, ¿no? Hay personas con una deficiencia visual que no puede tener un brillo muy excesivo porque les genera daños en los ojos, o personas que, pues bueno, dependiendo qué tipo de daños tiene en la vista, pues necesita una orientación o necesita un realce en unas zonas determinadas o en unos colores determinados. A nivel de iluminación general como tal, lo más importante es eso, el evitar los brillos, los contrastes cromáticos, precisamente, que hablamos siempre de los contrastes cromáticos porque nos facilita la localización. Aprovechar, como vemos en las imágenes, las tecnologías LED para delimitar zonas, porque eso nos permite el ubicar los espacios y el poder delimitar los entornos donde estamos, sobre todo precisamente a nivel de cocinas, pues el poder permitir que haya luz ambiental, pero que nos permita ya no solamente en la zona de trabajo, sino también en la zona de los armarios a nivel vertical, pues para poder acceder a los diferentes armarios. En la zona de salón, pues por ejemplo, tener dos tipos de iluminación para poder, dependiendo del uso que se esté haciendo en cada momento, pues tener un tipo de iluminación u otra. Si estás descansando, viendo la televisión o leyendo, pues necesitas un tipo de iluminación diferente, ¿verdad? Lo mismo que en el dormitorio. Pues bueno, un poquito en función de las características de la vivienda y un poquito en función de la situación de las personas, pues sobre todo también, y es importantísimo, el aporte de luz natural. El aporte de luz natural es fundamental, porque claro, cuanto más luz natural tengamos, mucho mejor vamos a poder disfrutar, ¿no?, de ese ciclo circadiano que hablábamos antes, ¿verdad? Entonces, todos estos temas son importantísimos al tener en cuenta. Todo lo que es, pues lo que hablábamos precisamente, el color, el mantener la estética y los colores en los alimentos, en las cocinas, por ejemplo, también es importante, ¿no? O sea, la iluminación, como decíamos, aparte de que en Hogar Más Vida, pues nos dedicamos a todo el tema de iluminación ambiental, iluminación arquitectónica, etcétera, etcétera. A nivel de la vivienda es un factor muy importante, por eso precisamente, para remarcar diferentes puntos, para remarcar diferentes zonas, para facilitar los desplazamientos, para evitar accidentes, para facilitar de alguna manera, pues bueno, incluso con automatizaciones, ¿no?, a la hora de que se pueda levantar una persona o que pueda desplazarse, pues automatizaciones o escenas que permitan facilitar esa vida, ¿no? Pero sobre todo que pueda desenvolverse con total naturalidad y sin riesgo, que es lo realmente importante. Por eso la iluminación tiene que estar muy acorde con todo lo demás, ¿no? Un poquito. Para las personas sordas, ¿tenemos algún tipo de iluminación diferente? Por ejemplo, hay unos sistemas, ¿vale?, para las personas sordas que, por ejemplo, llaman al timbre o llaman por teléfono o cualquier llamada de emergencia o lo que sea, y tienes una luz que les parpadea. Entonces les facilita observar si han llamado al timbre. Eso es domótica que se le aplica, pero utilizando la iluminación. Incluso aprovechamos el móvil de la persona, pues mezclando lo que, como bien dice, la electrónica o la domótica adaptada, precisamente para que pueda usar su móvil, incluso luces estroboscópicas, para que precisamente marquen de alguna manera esos destellos que realmente existe una emergencia, o incluso, como tenemos en Hogar Más Vida, emergencias con audio, con sonido, para que las personas con problemas de vista precisamente puedan oír ese zumbido y puedan informarse de que realmente existe una emergencia. Existen numerosos problemas que han acontecido en los cuales ha habido una emergencia y personas con problemas de vista se han quedado aislados porque nadie les ha informado de que existía esa emergencia, no veían las luces. Entonces, claro, contra eso, ¿qué haces? Pues tienes que poner un poco de una solución, en este caso auditiva, conectada con la propia emergencia, para que avise a las personas con dificultades visuales. Es una de las cosas que en Hogar Más Vida estamos promocionando y que realmente tendría que ser obligado en cualquier entorno público, y de momento, pues como siempre,
se piensa más en otras cosas que realmente en las personas que son usuarias, ¿no? ¿Tenemos algún aparato en concreto, algo que nos podáis recomendar para todos estos espacios? Aparato en concreto, es que vuelvo a lo mismo, ya no es cuestión de aparato en concreto, lo que sí que hay que tener cuidado es a la hora de colocar los diferentes tipos de iluminación o los diferentes tipos de luminaria, pues el evitar, por ejemplo, pequeños detalles como que las bombillas o las lámparas tengan esos difusores o esas pantallas, sobre todo para evitar los deslumbramientos, ¿verdad? Porque el deslumbramiento muchas veces lo que hace es que esa persona se quede sin vista, con lo cual genera inseguridad y puede provocar una caída. Igualmente, la altura de la iluminación, evitar precisamente que esté por encima del nivel lumínico, o sea, del nivel de vista de la persona, para evitar esos deslumbramientos. También la señalización, como hablábamos antes, de los diferentes pues, rodapiés, escaleras, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues tener un poquito, sobre todo, la diferencia cromática o la diferencia de niveles de luz. Por ejemplo, que en una habitación no tengamos muchísima luz y en otra una temperatura de color muy pobre. ¿Por qué? Porque esas diferencias puede generar lo que estamos hablando, que una persona no pueda distinguir el cambio, asimilar esa cantidad de iluminación y puede provocar pues o bien que se paralice o bien hasta que se adapte el poder pasar que pueda provocarse un accidente, ¿verdad? Claro, es lo que desde Hogar Más Vida es lo que hacemos. Cuando llegamos a una vivienda o llegamos a un espacio, lo que hacemos es valoramos qué es las necesidades de la persona o lo que necesita la comunidad. Por ejemplo, entrar en una comunidad y que la luz se encienda de forma automática sin tener que ir a buscar el interruptor facilita la seguridad. Facilita a las personas que tienen movilidad reducida a no tener que encontrar el interruptor. Facilita al poder salir y entrar hacia la vivienda de forma o en la misma vivienda, por ejemplo, que una persona anciana se levante por la noche y tenga una iluminación con sensores de movimiento que le ayude pues cuando se levanta para ir al baño. Entonces dependerá de cada caso. ¿Vale? Entonces, pues desde de Hogar Más Vida lo que hacemos es valorar realmente la necesidad de cada entorno y cada persona. Bueno, yo creo que es muy importante, como decís, ¿no? Adaptar las necesidades de cada uno y conocer esto un poquito más y sobre todo pues con expertos como vosotros. Raquel, gracias. Javier, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias a vosotros y de nuevo invitar a todos los oyentes y espectadores que vengan a conocernos, que estamos a su disposición en Fray Julián Garcés. Tenemos nuestro espacio Hogar Más Vida, ¿verdad? En el cual, pues bueno, es una exposición en la cual nos ha reconocido el Ministerio de Asuntos Sociales como una única empresa en Aragón que tenemos una exposición de este tipo y bueno, y la única en España en el cual la persona está en el centro de esa exposición, ¿no? A gusto de las personas. Estamos aquí en Fray Julián Garcés, en Torrero, y bueno, pues estamos abiertos cuando quieran a visitarnos porque realmente merece la pena. Bueno, pues seguimos muy de cerca todos estos consejos en torno a iluminación de nuestros hogares y de nuestros lugares de trabajo y muchas gracias pues de nuevo por esta sección de Hogar Más Vida.